que ha generado no solo análisis políticos, sino que también ha contribuido al desarrollo de este país de una forma muy sistemática. La violencia se convierte en una forma de ser hombre e incluso en algunos casos hasta de ser mujer frente a alternativas, ¿verdad? Que hayan permitido vidas más dignas y vidas más decentes. Yo creo que eso fue un error, no debieron haberse aumentado las anualidades. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, la entrevista del domingo de la revista dominical de La Nación. Yo soy Fernando Chávez Espinach, editor de la revista, y les agradezco muchísimo que nos acompañen en este espacio donde hemos tenido oportunidad de conversar con diferentes personas de la política, del fútbol, de la música y hoy de la academia. Hoy nos acompaña la doctora Montserrat Zagot, destacada antropóloga, socióloga, investigadora, de las más prominentes investigadoras en estudios de género, en estudios de las mujeres y también de la violencia de género en Centroamérica, quien alegremente alcanza su jubilación de la Universidad de Costa Rica. Y estos procesos de salida de la vida laboral formal de la academia, porque ya nos contará los proyectos que vienen, siempre son una excelente oportunidad para reflexionar sobre la labor hecha y la labor pendiente. Entonces, Montserrat, le agradezco muchísimo que nos acompañe. Muchísimas gracias, Fernando. Para mí es realmente un honor estar acá y compartir con usted y con todas las personas que nos pueden ver y seguir y leer. Montserrat, usted ha tenido una carrera muy destacada en la Universidad de Costa Rica, estuvo en el Consejo Universitario, Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, otros espacios de toda índole donde ha tenido la oportunidad de desarrollar estudios complejos, arduos, y ahora llega el momento de la jubilación. ¿Cómo se siente con eso? Bueno, pues es un proceso de cambio dramático, lo calificaría yo. Yo tengo prácticamente desde que la adolescencia, mi vida entera unida a la Universidad de Costa Rica. Ahí estudié, estuve un tiempo fuera cuando hice mis estudios de posgrado fuera, pero luego regresé a trabajar a la universidad. La universidad era y es todavía para mí un espacio muy importante que define mi vida, define mi historia y además que me ha dado insumos importantes para ser la persona que yo soy ya llegando a este momento del retiro. Entonces, como todo proceso de transición, hay que tomárselo despacio, tranquilo y digamos, empezar incluso a soltar amarras afectivas y amarras un poco intelectuales también que quedan allí. ¿Qué es la universidad para usted hoy? Bueno, la universidad para mí, en términos personales, fue un centro fundamental para constituirme en persona, incluso diría yo, dada mi relación con la universidad desde la adolescencia, también en académica, también intelectual, y yo creo que si lo vemos más amplio como institución social, ha sido una institución fundamental no solo para la movilidad social en la historia de este país, sino también la universidad durante muchos momentos históricos importantes se ha convertido y es un centro de pensamiento fundamental que ha generado no solo análisis políticos, sino que también ha contribuido al desarrollo de este país de una forma muy sistemática. Eso muchas veces se quiere negar y sin embargo ahí tenemos los centros de investigación que han contribuido con la agricultura de este país, con la generación de nuevas semillas, institutos de la universidad que han contribuido, por ejemplo, a vigilar el desarrollo de la infraestructura, institutos que han contribuido a mejorar la medicina, la atención, los problemas sociales, el análisis de la política desde una forma científica. Entonces, en ese sentido, yo pienso que una sociedad democrática no puede concebirse como tal sin la presencia de una universidad como institución fuerte. Usted empieza su vida universitaria en un momento donde la universidad como institución, en el mundo estoy hablando, vive un momento de expansión, de florecimiento de muchas ramas de estudio, en cuenta la suya, y ahora la concluye cuando la universidad como concepto está bajo asedio. ¿Considera usted que está en riesgo serio la universidad como idea, al menos en el mundo, comillas, occidental en este momento? A ver, yo pienso que está bajo ataque, eso está muy claro.
Yo creo que las fuerzas iliberales, por decirlo de alguna forma, no se sienten cómodas con una institución que produzca pensamiento crítico, que forme profesionales en una gran diversidad de áreas, no únicamente las áreas que supuestamente se necesitan para cierto tipo de actividades. Y sobre todo el hecho de que la universidad sea esa fuente de construcción crítica y de mirada crítica. Eso no es bien visto en esta época. Sin embargo, no es la primera época en que esto ocurre. Por ejemplo, en los periodos de dictaduras en todo el mundo, la universidad siempre ha querido ser eliminada. En periodos, digamos, de oscurantismo de diferente naturaleza, hay ataques directos a la universidad. Y sin embargo, la universidad como institución de la modernidad también ha sobrevivido a esos periodos de ataques, se ha sobrepuesto, ha logrado transformarse. No digo yo que haya sido fácil, pero sin embargo uno puede ver que ha sido una institución que ha prosperado por 500, 600 años y que todavía se mantiene como tal, siendo un referente importante, insisto, para cualquier sociedad que se precie de democrática y de querer tener un espacio fundamental para la producción de pensamiento. Yo también creo que va a sobrevivir, pero ¿no teme que esta oleada iliberal, como decía usted, desfigure la misión esencial que tienen las universidades en nuestras sociedades? Estamos pensando, como usted dice, en la capacidad de generar espacios de pensamiento disidente, de pensamiento innovador, de diferentes identidades que puedan sentirse parte de una comunidad universitaria. ¿No da miedo que sí se desfigure a tal punto que se empiece a excluir a ciertas personas, a ciertos grupos y ciertas ideas? A ver, yo pienso que el ataque en este momento está clarísimo, incluso desde países como los Estados Unidos, donde uno nunca se hubiera imaginado, digamos, hasta hace muy poco que eso hubiese pasado, ¿verdad? Hay una tendencia clarísima para eliminar cierto tipo de carreras, cierto tipo de pensamientos, cierto tipo de ideas y de teorías. Hay una tendencia muy clara para, de alguna forma, convertir a la universidad en una especie de instrumento para los intereses de ciertos grupos o de ciertos sectores. Hay también una tendencia de desfinanciamiento que esa prácticamente es mundial. Y yo lo puedo ver, es decir, yo no puedo negarme ni cegarme ante esas tendencias que están ocurriendo. El ejemplo de Estados Unidos es que únicamente las universidades más fuertes, con más trayectoria y con más recursos, pueden de alguna forma enfrentar estos embates que están siendo sistemáticos. Y yo creo que sí, que a lo mejor vamos a entrar en un periodo, como ya le digo, históricamente ha habido otros, en la que se va a querer transformar la naturaleza de la universidad misma, se va a querer transformar la forma en que se produce pensamiento de manera libre y se van a querer eliminar ciertas áreas. Eso yo lo tengo claro. Su propio campo de estudio ha sido uno de los más atacados, el estudio de género, el estudio sobre las mujeres. ¿Por qué? ¿A qué se debe el ensañamiento en particular contra ese campo de estudio específico? ¿Qué representa para esas corrientes iliberales esa generosidad que han tenido las universidades para con ese campo de estudio? Antes de responderte eso, yo diría que incluso más allá de los estudios de género, que es una, digamos, área de pensamiento relativamente reciente, una de mis áreas, que es la sociología, se ha visto también bajo ataque sistemático. Por ejemplo, en el estado de Florida se eliminaron los cursos de sociología de una gran cantidad de universidades. Muchos de los textos sociológicos han sido sacados de circulación y definidos como libros, ¿verdad?, no adecuados. Aquí mismo en Costa Rica hemos visto los ataques sistemáticos del actual presidente de la República contra la carrera, contra la antropología, por ejemplo, también contra la filosofía. En este caso de estas ciencias es porque son las ciencias insignes de producción de pensamiento crítico. Ahora, si nos vamos a un campo de estudio mucho más novedoso, ¿verdad?, que son los estudios de género, los estudios de las mujeres, ese siempre ha sido un campo incómodo. No solo ahora, las propias universidades tuvieron sus
sus inconvenientes, ¿verdad? Y tuvieron sus críticas para incorporarlos. Finalmente hubo un espacio prácticamente en todo el mundo occidental donde se incorporaron, pero no tenemos ni 20 años de haber sido, digamos, incorporados como campos de estudio dignos de ser considerados en una universidad cuando ya viene el ataque. Eso se debe a varias razones. En primer lugar, porque los estudios de género y de la mujer cuestionan la esencia misma de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer en una sociedad. Cuestionan lo que algunos grupos muy conservadores consideran como elementos naturales, ¿verdad? Es decir, se les devuelve una discusión sobre la construcción social de esos elementos. Se pone en cuestión las tareas tradicionales asignadas a cada uno de los géneros. Se cuestiona los roles de género e incluso se cuestiona si el sexo y el género, ¿verdad? Son elementos atados, digamos, a una cierta naturaleza biológica o si en realidad son construcciones sociales que pueden ser cambiadas y transformadas. Ese tipo de ideas atentan contra ideas conservadoras, atentan contra movimientos que proclaman por el mantenimiento del status quo, y el status quo económico y político en realidad se sostiene en formas muy importantes sobre la división sexual del trabajo y sobre las formas en que tradicionalmente se ha redistribuido el poder entre los géneros. Una de las críticas que proviene de ese sector es que esa descripción que usted está haciendo de la importancia de esos estudios y del fenómeno que analizan no se basa en rigor científico, se basa en una postura ideológica y no utiliza herramientas rigurosas para poder establecer ese tipo de evaluación. Sí, es cierto, esa ha sido, digamos, una crítica que incluso hasta dentro de la propia universidad se ha hecho en algunas ocasiones a los estudios de género. Las respuestas que nosotros podemos dar es que, por ejemplo, los temas específicos que trabaja los estudios de género se basan en datos, ¿verdad? Muchas veces oficiales, se basan en la construcción de evidencia científica y empírica como lo hace cualquier otra ciencia social. Le pongo el ejemplo, las investigaciones que yo realizo sobre violencia contra las mujeres, nosotros las hemos basado en encuestas nacionales con muestras aleatorias conseguidas, ¿verdad?, de las formas tradicionales que la estadística define. Los estudios que yo hago sobre femicidios se basan en los datos oficiales de los asesinatos de mujeres. Los estudios que se hacen, por ejemplo, sobre división sexual del trabajo, se hacen sobre encuestas de uso del tiempo, etcétera. El problema es justamente el concepto de género, ¿verdad? Es decir, esa es la parte que no quieren aceptar. Esa es la bomba nuclear. Esa es la bomba nuclear, claro. Pero los estudios como tal, si nosotros queremos hacer ciencia y nos preciamos de hacer ciencia, no ciencia tradicional, no la ciencia asociada a una historia positivista, ¿verdad?, a una visión del mundo, los estudios son tan científicos y tan basados en datos y en evidencia empírica como cualquier otros estudios. Hablando de eso y repasando una antología de su trabajo que se publicó el año pasado, una de las cosas que me parece más interesante y más estimulantes del trabajo que usted desempeña es el entrelazamiento de la desigualdad económica, la desigualdad social, con la violencia contra las mujeres. O sea, usted lo verá de manera totalmente vinculada. ¿De qué manera eso es algo que se refleja en el día a día? ¿De qué manera eso es algo que realmente las personas, en su experiencia vivida, experimentan? Sí, volvamos de nuevo, ¿verdad?, a los datos que son importantes. Está demostrado que los países que tienen mayor niveles de igualdad económica o distribución de ingreso son países menos violentos, ¿verdad? Son países donde hay menos violencia en general, ¿verdad? Menos violencia delictiva, menos violencia criminal o letal contra las mujeres y en general, digamos, son sociedades más pacíficas. Los países, como por ejemplo los de América Latina, que América Latina está en las zonas entre los países, digamos, con más alta desigualdad del mundo, son también los países con las tasas de violencia más altas del mundo. En algunos de los países de América Latina nos encontramos tasas de violencia tan altas fuera de una zona de guerra abierta, ¿verdad?, más altas que cualquier otro país del mundo. Entonces, ahí podemos establecer una relación entre incremento de la desigualdad e incremento de la violencia. Pero eso no solamente lo podemos ver en los datos macro, también lo podemos ver en la vida cotidiana.
¿De qué forma? Las personas que han vivido múltiples historias de injusticias, de despojo, que han vivido, digamos, en barrios dominados por esta violencia, que han vivido violencia familiar, que viven, digamos, la violencia del despojo que el capitalismo le produce a algunas personas, son muchísimo más dadas a desarrollar este tipo de comportamientos violentos como una forma de sobrevivir, ¿verdad? Es decir, la violencia se convierte en una forma de ser hombre, e incluso en algunos casos hasta de ser mujer, frente a alternativas, ¿verdad? Que hayan permitido vidas más dignas y vidas más decentes. Entonces, lo podemos ver a nivel macro y también reflejado en las comunidades, en las personas. Y en un momento como el que estamos atravesando en Costa Rica, crítico, de una violencia generalizada, sobre todo alentada por la guerra de bandas de narcotráfico y lo que implica. ¿Cuál es la relación con la violencia contra las mujeres? ¿Se acentúa de alguna manera en particular? ¿Varían las formas en las que se expresa en el cotidiano? O, como usted acaba de decir, si aumenta la desigualdad, aumenta la violencia, va a aumentar la violencia contra las mujeres. Digamos, el elemento de la violencia criminal genera un elemento adicional, ¿verdad? Es decir, cuando se incrementa la presencia y el control de territorios por parte de las bandas criminales, uno de los principales elementos que yo he analizado es que se rompe el tabú de la crueldad, ¿verdad? Es decir, el tabú de la crueldad es muy importante. Una sociedad más pacífica, una sociedad, digamos, con relaciones de convivencia, digamos, de otra forma, el tabú de la crueldad no se rompe tan fácilmente. Y con la presencia de las bandas criminales, al romperse el tabú de la crueldad, porque son las formas en que ellos utilizan para castigar, para demostrar poder, para demostrar hombría, para demostrar control sobre el territorio. Entonces, también eso se extiende a la vida cotidiana y se extiende incluso a las relaciones personales. Eso significa que los hombres jóvenes que están socializados dentro de estas formas extremas de violencia, formas letales de comunicación, ya no tienen ningún empacho, entonces, en cometer este tipo de crímenes, incluso contra las mujeres cercanas a de sus familias, contra los niños, las niñas, contra los animales no humanos incluso, ¿verdad? Es decir, se crea entonces un clima donde las formas peores y más cruentas de violencia se convierten en la forma normal de comunicación. Sí, siguiendo pensamiento filosófico reciente, se convierten en cuerpos que no ameritan duelo, cuerpos que no son merecedores de un luto, cuerpos dispensables, de alguna manera. Sí, digamos, se convierten, yo les he llamado cuerpos descartables, ¿verdad? Judith Butler le llama a los cuerpos, las vidas que no merecen ser lloradas. Y yo creo que sí, es decir, este grupo amplio de personas que ya casi que tenemos que hablar de ellas como precariatado, es decir, los niveles de vida que viven son tan precarios que ya se convierten en una nueva categoría, ¿verdad? Es precariatado. Que muy interesante, no necesariamente está esa precariedad de vida vinculada con el ingreso económico, porque hemos visto el fenómeno de sectores y momentos específicos donde un grupo puede tener dinero, efectivo, propiedades, bienes, pero están expuestos a una vulnerabilidad tremenda y con ellos su entorno. Así es, digamos, casi que tenemos que volver a las teorías sociológicas más clásicas, digamos, de Max Weber, por ejemplo, donde él hablaba, digamos, que no es únicamente la clase social o la posesión de los recursos, sino que hay otros elementos, digamos, que también definen el tipo de vida, las esperanzas de vida, el estar o no más cerca de ser asesinado o de vivir ciertas formas de violencia. Muchas veces no únicamente tiene que ver con la posesión de ingresos, sino con otros factores, que son esos los que vos los estás planteando. Entonces, la gente digamos, que vive en el precariatado, no le importa ya prácticamente a cierto tipo de gobiernos que abandonaron a esa gente, no le importa a ciertos grupos, digamos, de las comunidades que realmente viven de la violencia y lucran de la violencia. Entonces se va construyendo un clima de descarte, literalmente, de una gran cantidad de seres humanos, y en el caso de Costa Rica, hombres jóvenes, ¿verdad? Hombres de los sectores estos más excluidos, mujeres, niñas y niños, y en algunos casos también personas adultas mayores.
¿Y eso es reversible en un país como Costa Rica? Sí es reversible. Digamos, de nuevo, veamos el ejemplo que nos ofrecen otros países. En Sudáfrica, durante el momento del apartheid, era uno de los países más violentos del mundo, con más femicidios y más violencia contra las mujeres. Cuando llegó y se eliminó el apartheid, entró un nuevo régimen político, se disminuyó sistemáticamente toda la violencia. Lo podemos ver más cerca aquí, una ciudad como Medellín. Medellín era uno de los centros más violentos del mundo hace 20 años y sin embargo también con un cambio de gobierno, con la eliminación de ciertos grupos criminales y con una inversión masiva, ¿verdad?, de recursos en la ciudad, en términos de educación, parques, hasta la forma en que la ciudad se hizo bonita, ¿verdad? Se iluminó, se construyó arte, se construyeron cosas que promovían la buena convivencia, se disminuyó sistemáticamente la violencia. Entonces, lo que nosotros podemos decir sobre eso es que la violencia está socialmente construida, asociada a una serie de condiciones. Si esas condiciones se transforman, también disminuye la violencia. Y con franqueza, ¿usted ve un panorama político en Costa Rica que esté dispuesto a abordar con seriedad ese tipo de restauración social? No, para nada. En Costa Rica más bien vamos en este momento en el camino contrario. Hay algunos lugares de Costa Rica, por ejemplo la zona de Limón, que en términos de las tasas de homicidios ya se están pareciendo a lo que era en alguna época San Pedro Sula, que era la ciudad más violenta del mundo. Todavía en algunas regiones no hemos llegado allí, pero la tendencia que uno puede ver que se está construyendo en Costa Rica es una tendencia similar a la que siguieron Honduras, El Salvador y Guatemala en un determinado momento histórico, ¿verdad? Es decir, no vamos para la mejora, sino que vamos a empeorar. Ya, pero en términos de política, ¿usted ve un esfuerzo serio por abordar eso? No, justamente vamos por ese camino porque no hay ningún esfuerzo político ni ninguna preocupación. En el caso, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, en el que los femicidios han aumentado dramáticamente en los últimos años, no vemos ninguna política coherente de parte del INAMO o incluso del gobierno en general. Invierten una millonada de recursos en los puntos estos violeta, que está demostrado que no sirven para nada. Tenemos investigaciones pioneras en Costa Rica que dicen hacia dónde deberían dirigirse los recursos y los esfuerzos, que son completamente ignoradas. Las personas que hemos hecho esas investigaciones, los centros que los han hecho, son completamente ignorados. Entonces es realmente una falta de voluntad completa para escuchar, digamos, a la gente que ha hecho investigación, que sabe y que pone el dedo sobre la llaga hacia dónde deberían de dirigirse los esfuerzos y los recursos. ¿Por qué usted considera que iniciativas como esa de Puntos Violeta u otras acciones del INAMU actualmente no están surtiendo efecto? A ver, las investigaciones que hemos hecho nos dicen que tener puntos como esos, donde en realidad que uno no entiende por qué, cómo fue la lógica, que lo que atienden fundamentalmente es acoso sexual o acoso callejero, ¿para qué vas a crear puntos de ese tipo atendiendo esa forma de violencia cuando se sabe que en las comunidades y en los territorios es la violencia intrafamiliar, digamos, las amenazas de femicidio, los que son las formas de violencia más fuertes? Se sabe además que esos puntos o esos centros sin una relación interinstitucional fuerte no funcionan de nada. Si no hay políticas de seguimiento, tampoco funcionan. Si no hay recursos adicionales para darle a las personas afectadas que puedan ser referidas ya sea a un refugio o a otro lugar, funcionan de muy poco. Si no están completamente blindadas y protegidas para que los agresores no sepan dónde estén. Es decir, hay un montón de elementos que han sido estudiados de forma sistemática que nos dicen que esos puntitos individuales, independientes de otras estrategias institucionales, no funcionan. Claro. Ahora bien, otra línea muy similar en su estudio, o conectada, digamos, es los efectos de la pandemia, no solo sobre el tejido social, sino también en cómo los estados tratan y entienden las vidas de las personas, tratan y entienden los cuerpos de las personas. A 5 años de la pandemia, ¿cómo valora usted o cómo mide usted esa influencia o ese impacto que tuvo esta crisis global sobre la vulnerabilidad
a la que está expuesta la sociedad en el día a día, como usted ha descrito? Bien, digamos, al inicio de la pandemia, cuando se empezó a dejar ver muy claramente la importancia, por ejemplo, de los cuidados, de los sistemas de salud fuertes, la importancia de cierto tipo de trabajos, ¿verdad? Como el trabajo doméstico, como el trabajo de cuidado. Una pudo haber pensado que el sistema capitalista pudo haber tomado otra vía, ¿verdad? Una vía justamente de rescatar todos esos elementos que quedaron en evidencia en la pandemia, los niveles de vulnerabilidad, la importancia de la solidaridad social, etcétera. Pero más bien, la pandemia fue un gran fenómeno social aprovechado por las fuerzas políticas más reaccionarias, más bien para avanzar un nuevo modelo muchísimo más basado en el despojo que antes, muchísimo más basado en desbaratar los aparatos y los sistemas de seguridad social, en no valorar para nada el trabajo de las mujeres y los trabajos de cuidado, sino que más bien querer someterlas a formas tradicionales, con roles de género tradicionales, a excluir, digamos, a ciertos sectores de la discusión política sobre los cuidados y sobre la forma de sostener la vida en una sociedad. Es decir, la pandemia más bien fue un fenómeno global que ayudó a promover proyectos de derecha, proyectos fascistas y proyectos que abandonaban el estado de bienestar. Claro. Algo relacionado con ese tema es, vamos a ver, Montserrat, ¿usted ha tenido la voluntad de ser una persona, una intelectual muy pública, una persona que quiere participar del debate? Y eso significa que recibe muchas críticas. Así es. Eso significa que recibe críticas frecuentes en redes sociales, no sé por qué otra vía. Primero que todo, ¿cómo se siente personalmente, a un nivel personal, de recibir ese tipo de comentarios? Sí, yo pienso que esos son intentos muy claros de acallar, ¿verdad? Las voces críticas. Yo me lo tomo, digamos, como parte de mi responsabilidad social también, no dejar el ágora vacía, ¿verdad? Y dejarle solo a ellos o a esos sectores hablando. El costo es alto. En algunos casos, digamos, ha tenido incluso efectos en mi familia, me han puesto en riesgo, han sacado incluso información falsa que podría ponerme en riesgo. Pero por el otro lado, yo creo que yo me considero, ¿verdad?, una intelectual pública, y yo creo que si no existen esas voces también en la gran diversidad, digamos, de voces que están presentes, les dejamos el espacio solo a los sectores más reaccionarios. En algunos momentos, por ejemplo, en la red X, que es una de las, digamos, de las peores, ¿verdad?, en términos de recibir ese tipo, yo he tenido que decirles, me quieren callar y no me da la gana, es decir, quieren que me vaya de aquí y no me da la gana de hacerlo, incluso lo he tenido que decir públicamente para que desistan, ¿verdad? O que por lo menos no piensen que va a ser tan fácilmente que yo deje de opinar y deje de exponer incluso los resultados de mis investigaciones. Una de las críticas más frecuentes que se hacen, y no solo a ustedes, eso abarca muchas personas más, es, bueno, es que están hablando desde la élite. Es que con las millonadas que ganan en la UCR, es que, por supuesto que se puede hablar así, desde la Torre de Marfil. ¿Eso tiene algún gramo de realidad para usted? ¿O qué representa leer ese tipo de cosas? A ver, yo tengo que reconocer, y lo he reconocido también públicamente, que en efecto para cierto tipo de personas que tenemos una cierta trayectoria, grados académicos, publicaciones internacionales, etcétera, etcétera, la universidad, en particular la Universidad de Costa Rica, nos ha garantizado muy buenos salarios durante muchos años. Eso ya no es así, dicho sea de paso, ¿verdad? Es decir, la universidad modificó las formas de calcular los salarios y, digamos, ha habido un cambio importante. Quedábamos ya pocas personas, digamos, a las que habíamos tenido este privilegio, y yo lo entiendo como un privilegio, es decir, no se crea, digamos, que yo pienso que es una cosa dada, yo creo que es un privilegio. Yo he dicho, digamos, que con tener privilegios vienen también grandes responsabilidades. Yo he planteado, incluso durante la pandemia lo planteé abiertamente, que yo estaba de acuerdo con tener que pagar muchos más impuestos y en relación, digamos, con el salario que yo recibía.
que yo estaba de acuerdo con contribuir más económicamente a la sociedad y que si no se hacía formalmente, digamos, por medio de impuestos adicionales que se pusieran, yo planteaba otras formas, digamos, de solidaridad y también de alguna forma hacer una especie de redistribución personal de esos recursos privilegiados. Esa crítica se extiende a la Universidad de Costa Rica misma. La Universidad de Costa Rica está viviendo un momento muy complejo de legitimación, de también una crisis interna. ¿Cómo diagnostica usted ese momento que está viviendo la UCR y cómo puede salir de ahí? Sí, a ver, yo diría que esto es un acumulado, ¿verdad?, de problemas. Yo creo que ha explotado en los últimos años y en particular en este último año, pero es un acumulado de problemas. La universidad creció mucho. La universidad tomó algunas decisiones equivocadas y erróneas en determinados momentos. Haber aumentado las anualidades. Eso fue hace como unos 10 años, ¿verdad?, que se dio. Yo creo que eso fue un error. No debieron haberse aumentado las anualidades. Debieron haberse puesto desde antes topes más claros, digamos, a los salarios sobre todo de la gente que estábamos al nivel de catedráticos y catedráticas. Debió de haberse hecho más inversión en las sedes regionales. Debió de habérsele dado más importancia a las sedes. Y al mismo tiempo, digamos, debió de haberse hecho un proceso. Imagínense que eso lo planteé yo cuando estaba en el Consejo Universitario hace 20 años, una modificación del sistema de admisión para que personas, por ejemplo, de colegios que en la historia nunca han admitido ni una sola persona en la Universidad de Costa Rica, pudieran entrar a la universidad. Yo planteé algunas políticas de acción afirmativa en términos del ingreso a la universidad para democratizarlo, ¿verdad?, y permitir mayor apertura, pero ha habido, digamos, mucha, enfrenté, digamos, incluso estando en el Consejo Universitario, con serios problemas para llevar adelante esas propuestas. Todo eso se acumuló, ¿verdad? O sea, que a la universidad le falta autocrítica crónicamente. Definitivamente, yo recuerdo escuchar a una alta autoridad universitaria cuando yo planteaba la necesidad de estas políticas de acción afirmativa, decir, es que a la universidad solo entran los mejores. Y yo le decía, perdón, o sea, ¿cómo los mejores? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no se está reconociendo las condiciones materiales de la existencia de la gente que no les permiten llegar a ser los mejores porque justo por las condiciones precarias no pueden. Eso la universidad de alguna forma debió de haberlo previsto y haber tomado medidas más activas. Montserrat, después de tantos años de estar estudiando los fenómenos de desigualdad y de violencia de género y violencia contra las mujeres, ¿no siente a veces, a un nivel personal, que es un poco como la voz en el desierto? Fíjese que no me siento como la voz en el desierto porque me siento acompañada también. Es decir, en este país desde hace muchos años ha existido un movimiento de mujeres y un movimiento feminista que no se ha callado, ¿verdad? Incluso ahí usted todavía las puede ver yendo a la Asamblea Legislativa, criticando, digamos, las cosas que ha hecho la exministra de la Condición de la Mujer, etcétera. En la universidad también ha habido una construcción de espacios en los que también hemos producido investigación y ha sido un proceso colectivo. A nivel internacional hay un movimiento feminista muy activo enfrentándose y es uno de los principales críticos, digamos, de toda esta tendencia que quiera parecer aplanadora, ¿verdad?, de los procesos de derechización. Entonces, no me he sentido sola, me he sentido respaldada y yo creo que la única forma justamente de combatir esta avalancha que se nos viene es a través de esa construcción colectiva. Claro. ¿Qué se le queda pendiente en términos de lo formal y qué sigue? A ver, hay una investigación, o sea, un tema, digamos, que se me queda pendiente y es justamente por qué viviendo bajo las mismas condiciones, en las mismas comunidades, hay unos hombres que recurren a la violencia y otros no. Es decir, ¿cuál es esa construcción diferenciada de la masculinidad que hace que
algunos de ellos de verdad sin ningún problema rompan el tabú de la crueldad, mientras que otros, a pesar de las condiciones, se mantienen y no utilizan las formas, sobre todo extremas, de violencia. Porque alguien elige el riesgo y porque alguien elige una vida tranquila, aunque precaria. Exactamente. Entonces ese tema se me queda pendiente, y yo creo que es muy importante justamente para entender la construcción individual de esas masculinidades violentas que muchas veces generan tanto daño en las comunidades, en las familias y en la vida misma hasta de las personas que cometen la violencia. Montserrat Zagot, le agradezco muchísimo su espacio, su tiempo y pues compartir todas estas reflexiones con nosotros, con la revista dominical, porque bueno, consideramos que es importante escuchar justamente voces que hablen de la realidad de nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por escuchar estas reflexiones. Continuaremos trayéndoles entrevistas con una amplia gama de personas.